Bueno, fíjese que el tema de las emisiones de óxido de etileno al medio ambiente de Laredo por parte de la planta Midwest Sterilization y sus posibles efectos nocivos en la salud de nuestra comunidad han sido abordados recientemente en este segmento de entrevistas. En los últimos días hemos escuchado en este segmento las opiniones del doctor Víctor Treviño, autoridad de salud de Laredo, de representantes de la coalición Aire Limpio de Laredo y también la opinión del regidor del Distrito 6, el doctor Marte Martínez, acerca de estas emisiones. Pero, ¿y qué dicen las autoridades de la Comisión Estatal de Calidad Ambiental de Texas, conocida como la TCEQ, por sus siglas en inglés, la cual está a cargo precisamente de las regulaciones y del monitoreo de las operaciones de la planta Midwest Sterilization ubicada aquí en Laredo? Esta tarde le presentaremos la primera parte de las respuestas que nos envió dicha comisión al cuestionario que le mandamos para conocer más a fondo los pormenores de esta preocupante situación y también los riesgos que podría enfrentar nuestra comunidad al estar expuesta a estas emisiones de óxido de etileno. Pero pasemos a la primera pregunta. Esta fue: ¿ha detectado la TCEQ altos niveles de emisiones de óxido de etileno en Laredo que potencialmente podrían afectar la salud de nuestros residentes? La respuesta de la Comisión Estatal de Calidad Ambiental fue, y cito textual: actualmente no existe un método aprobado por la Agencia de Protección Ambiental para monitorear el óxido de etileno en el aire ambiental. Los datos de monitoreo ambiental a largo plazo son necesarios para evaluar los posibles riesgos para la salud de la exposición a largo plazo del óxido de etileno. Sin embargo, la TCEQ tiene instrumentación que puede detectar niveles a corto plazo del óxido de etileno que hemos utilizado en las cercanías de la instalación de Midwest Sterilization. También estamos trabajando en el desarrollo de una técnica para monitorear las concentraciones de óxido de etileno a corto plazo utilizando una camioneta de monitoreo móvil para que podamos evaluar áreas geográficamente más grandes. Aunque actualmente no tenemos datos de monitoreo ambiental para el óxido de etileno aquí en Laredo, investigamos los niveles modelados estimados de óxido de etileno de la Agencia de Protección Ambiental en Laredo a través de su Evaluación Nacional de Tóxicos del Aire, conocida como NATA por sus siglas en inglés. A partir de esa evaluación parece que las concentraciones estimadas más altas de óxido de etileno en Laredo son de 0.110 microgramos alrededor de la instalación de Midwest Sterilization, con la mayor parte de la ciudad en niveles mucho más bajos. La TCEQ ha realizado un extenso análisis de los riesgos potenciales para la salud del óxido de etileno. También puede consultar su página www.tcEQ.texas.gov/toxicology. Y en base a este análisis hemos concluido que incluso 70 años de exposición a concentraciones inferiores a 4.3 microgramos por metro cúbico, escuche bien, causarán un riesgo mínimo de cáncer. Por lo tanto, los niveles estimados de óxido de etileno de la Agencia de Protección Ambiental en Laredo están muy por debajo de los niveles que podrían afectar la salud pública. Pregunta número 2. Le preguntamos, básicamente queremos saber cuándo, en qué año, en qué mes fue la primera vez, según sus registros, que la Midwest Sterilization Laredo Plant fue incluida por la Agencia de Protección Ambiental en la lista de las 25 instalaciones de alta prioridad de los Estados Unidos que emiten gas de óxido de etileno al medio ambiente a niveles que exceden los niveles establecidos para esa agencia y que pueden exponer a los residentes a altos riesgos de cáncer. La respuesta, ahí le va, y cito textual: la TCEQ no está al tanto de cuándo la Agencia de Protección Ambiental puso por primera vez la planta de esterilización del medio oeste de Laredo en su lista de instalaciones de alta prioridad. La Agencia de Protección Ambiental podría responder a esa pregunta. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Cuándo se comunicó la Agencia de Protección Ambiental con TCEQ con respecto a este problema? Después de que la TCEQ recibió este informe de la Agencia de Protección Ambiental, ¿qué medida tomó la TCEQ para investigar este problema, específicamente aquí en Laredo, con las emisiones de óxido de etileno de Midwest Sterilization Plant? La respuesta: el 15 de octubre del año 2020, la EPA se comunicó con TCEQ para preguntar si Midwest Sterilization había presentado estimaciones de emisiones de óxido de etileno a TCEQ. Midwest no está obligado a presentar un inventario de emisiones de fuentes puntuales a la TCEQ, aunque sí presentan estimaciones de emisiones a la EPA o EPA para el inventario de liberación de tóxicos.
de la EPA. La Oficina Regional de TCEQ de Laredo ha realizado investigaciones de cumplimiento y evaluaciones de sitios en Midwest Sterilization en al menos 8 ocasiones en los últimos 5 años. Una revisión de esto reveló que Midwest Sterilization generalmente cumplía con los requisitos de las reglas aplicables y las disposiciones de permisos. Una violación fue citada durante una investigación del 6 de mayo del año 2019 por no mantener registros relacionados con la determinación trimestral de emisiones visibles requerida. Esta violación se resolvió posteriormente el 17 de mayo del año 2019 sin necesidad de más medidas. No se documentaron otras violaciones durante este periodo de 5 años y no hay violaciones pendientes actuales para la instalación. El 9 de noviembre del año 2020, Midwest Sterilization presentó los resultados de las pruebas de terceros requeridas de su sistema de control de emisiones de depurador de ácido húmedo. Los resultados confirmaron el cumplimiento del requisito de permiso de 99.63% de eficiencia de eliminación de óxido de etileno. La Oficina Regional de la TCEQ de Laredo inició una investigación de revisión de registros el 13 de mayo del año 2021 para revisar los registros operativos de la instalación. Pregunta número 4. ¿Pueden los residentes de Laredo enfrentar riesgos inaceptables de cáncer al respirar una pequeña cantidad de óxido de etileno en el aire exterior? La respuesta: como se señaló anteriormente, los niveles estimados de óxido de etileno en el aire ambiental en Laredo están muy por debajo de los niveles que la TCEQ ha determinado que podrían causar un riesgo de cáncer. La estimación de riesgo de la TCEQ incluye la consideración de los niños expuestos al óxido de etileno, por lo que los niños también están protegidos a niveles por debajo de nuestro valor de riesgo de por vida de 4.3 microgramos por metro cúbico. La siguiente pregunta, la número 5. ¿Puede la TCEQ decir categóricamente que la comunidad de Laredo no está enfrentando una situación muy peligrosa con estas emisiones de óxido de etileno provenientes de la Midwest Sterilization Plant ubicada aquí en Laredo? La respuesta de TCEQ, y cito textual: la TCEQ ha determinado que los niveles respiratorios de óxido de etileno de 4.3 microgramos por metro cúbico durante 70 años conducirían a solo un aumento de 1 en 100,000 en el riesgo de cáncer. Esto significa que si 100,000 personas estuvieron expuestas a 4.3 microgramos por metro cúbico de óxido de etileno durante 70 años, una persona puede contraer cáncer por la exposición al óxido de etileno. Para poner esto en perspectiva, el riesgo total de cáncer por todas las causas para la persona promedio a lo largo de su vida es de 1 en 3, es lo que dicen las autoridades de TCEQ. Ahora vamos a pasar a la otra pregunta. ¿Con qué frecuencia? Aquí está la pregunta, perdón. Dice la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que la TCEQ verificó los niveles de emisiones de óxido de etileno en Laredo y el monitoreo del aire para el óxido de etileno? Ahí le va. Si Midwest Sterilization sigue su permiso de aire, la TCEQ puede decir categóricamente que la comunidad de Laredo no enfrenta una situación muy peligrosa con las emisiones de óxido de etileno de la instalación. Como se discutió anteriormente, los niveles estimados de óxido de etileno en el aire ambiental en Laredo están muy por debajo de los niveles que la TCEQ ha determinado que podrían causar un riesgo de cáncer. Otra forma de determinar si las personas de Laredo han experimentado un aumento mensurable de los riesgos de cáncer por óxido de etileno o de otras fuentes es investigar las tasas de cáncer en el condado de Webb. Laredo comprende el 95% de la población del condado de Webb. Estos datos están disponibles en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Servicios de Salud de Estados de Texas. También cuenta con esta información. Los gráficos muestran las tasas de incidencia de cáncer ajustadas por edad para todo Estados Unidos, para el estado de Texas y para el condado de Webb. Incluyen todos los tipos de cáncer, así como los linfomas no Hodgkin, leucemias y cánceres de mama, cánceres que se han atribuido a la exposición al óxido de etileno. Estos gráficos muestran que las tasas de cáncer en el condado de Webb son estadísticamente significativamente más bajas que en el resto de Texas y los Estados Unidos en su conjunto, lo que no respalda la conclusión de que la gente de Laredo está sufriendo de exposición indebida al óxido de etileno u otros carcinógenos. Esa fue la respuesta a la pregunta:
¿Puede la TCEQ decir categóricamente que la comunidad de Laredo no está enfrentando una situación muy peligrosa con estas emisiones de óxido de etileno provenientes de la planta Midwest Sterilization? Fue la pregunta que compartí, o la respuesta que compartí con usted anteriormente. Pero, ¿cuándo se enteraron las autoridades municipales de esta situación? ¿Qué medidas tomaron? ¿Qué va a pasar? Las respuestas a estas y otras preguntas se las tendremos en la segunda parte de TCEQ Responde.